La teoría de la evolución es un tema realmente fascinante, ya que nos lleva a imaginar el por qué o del cómo están los seres vivos en la actualidad y de cómo han sufrido cambios a lo largo de los años. Es por eso que al tocar este tema se trata de englobar todas las dudas y las características acerca de las diversas teorías que existen y enfocándonos precisamente en la teoría de la evolución de Darwin, la cual veremos más adelante. ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, a un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco a través del tiempo. En ocasiones, estos cambios físicos provocan que de un mismo ser vivo o un ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas a los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues al ser vivo cambia hacia algo distinto. Selección natural. La evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural. Aunque este término es muy vago, un término más correcto es la presión selectiva. La teoría de la evolución explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí. Con este nombre se entiende que es un factor que presiona estos cambios hacia una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto provocará o presionará a todas las especies que estén en ese hábitat para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Los cambios evolutivos, como ya podemos deducir, suelen ser adaptativos a grosso modo, lo que implica que adaptan a la especie según la presión selectiva que sufre o le hace desaparecer para siempre, según sea lo drástico del cambio del ecosistema. La teoría de la evolución no es nada sencilla y ha ido creciendo enormemente durante la historia de la biología. Hoy en día es tan grande que se estudian efectos y apartados concretos del mismo y existen especialistas dedicados exclusivamente a comprender partes muy específicos de la teoría. Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck de Monet, llamado también Caballero de Lamarck, vivió de 1744 a 1829. Estudió medicina y botánica. Fue un renombrado taxónomo y en 1793 se le otorgó el nombramiento de profesor de zoología en el Jardín Plantes de París. Ley del uso y desuso. Lamarck propuso la teoría de uso y desuso. El desarrollo que alcanza un órgano es directamente proporcional al uso que se le da a este. Es decir, en cuanto más ocupamos o más utilizado sea un órgano, más fuerte y más activo se hará. Pero en cambio, si este órgano lo desusamos, cae en desuso, puede llegar a desaparecer con el tiempo, con la evolución. Según exponía Lamarck en su libro, todas las especies están continuamente esforzándose para adaptarse mejor a las condiciones del medio en que viven. Ello le lleva a proponer la ley del uso y desuso, según la cual en todo animal, si un órgano determinado se usa, este se desarrolla, lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso. Con el tiempo, en cambio, si este órgano se deja de usarse, con el tiempo se atrofia hasta desaparecer.
Como ejemplo, postuló el cuello de las jirafas. Suponía que las jirafas de cuello largo extendían el mismo para alcanzar las hojas más altas de los árboles. En cambio, las jirafas de cuello corto tendrían con el tiempo a desaparecer. Charles Darwin, el eminente naturalista británico, nació en Shrewsbury, una localidad cercana a Gales, el 12 de febrero de 1809, justamente el mismo día y año en que nació Abraham Lincoln. Es un dato curioso. El 16º presidente de los Estados Unidos. Charles Darwin nació en The Mount, una mansión que edificó su padre Robert Darwin en una posición elevada sobre la ciudad y que actualmente se puede visitar. Fue nieto de Erasmus Darwin, uno de los pioneros del evolucionismo, y primo hermano de Francisco Galton, quien estudió las diferencias que existen entre los individuos con respecto a la adaptación, un principio que tomó de su primo. El padre de la evolución. En el siglo XIX, el naturalista británico Charles Darwin formuló sobre bases científicas la moderna teoría de la evolución biológica en su obra El origen de las especies, en 1859. En él también propuso que las especies evolucionan, o como él dijo, tienen descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. También sugirió un mecanismo para la evolución, que es la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Darwin admite el efecto lamarckiano del uso y desuso de los órganos en su libro El origen de las especies. El problema no es, por tanto, el de la incompatibilidad causal, sino en el discernir en cada caso las transformaciones debidas a la selección natural y al uso y al desuso, o en su caso en una combinación de ambas. El libro seminal de Darwin, El origen de las especies, expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo de 1831 a 1836. Fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, el cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África. En cada parada, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y animales de la localidad. En el transcurso de sus viajes, Darwin empezó a observar patrones interesantes en la distribución de los organismos. Podemos ver algunos de los patrones más importantes que descubrió en la distribución de los organismos estudiando las observaciones que realizó sobre las Islas Galápagos en la costa de Ecuador. Los pinzones de Darwin. Darwin encontró que en las islas cercanas a las Galápagos existían especies similares, pero no idénticas, de pinzones. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y a su función en este. Por ejemplo, los pinzones que comían semillas grandes tenían picos grandes. Sin embargo, los que comían insectos y demás tenían picos puntiagudos y delgados. Observaciones fundamentales de Darwin. Los rasgos a menudo son heredables. Esto quiere decir que en los seres vivos muchas características son hereditarias y se pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante los genes, tenía la noción de que las características de ciertas especies se pasaban de generación en generación. Se produce más descendencia de la que se puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. La descendencia varía según sus rasgos heredables.
La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, ya sea el color, el tamaño o su forma, y muchas de estas serán heredables. Basado en estas observaciones, Darwin concluyó que en una población algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más aptos a la supervivencia y a la reproducción. Las mutaciones se producen cuando, por un error en el proceso de replicación del ADN, hay cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN y se generan nuevos alelos. Las mutaciones son aleatorias y constituyen la principal causa de variabilidad genética. Las únicas mutaciones heredables son las que afectan a los gametos y pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. Un ejemplo de estas mutaciones aleatorias son las del oso polar, las cuales hicieron que su descendencia comenzara a tener un pigmento blanco en el pelo, el cual se adaptó a su ambiente en el que para poder cazar a sus presas y acecharlos sin ser vistos, tenían más probabilidades de atrapar alguna que los osos cuya piel se había tornado café. Las jirafas son originarias de África, sin embargo, se sabe que recorrieron Europa y Asia. Se cree que las jirafas se introdujeron en Asia hace unos 15 millones de años. No hay muchos fósiles de los primeros, pero sí información suficiente para que los científicos lleguen a la conclusión de las teorías acerca de su evolución. El fósil más antiguo que se tiene identificado es de aproximadamente 1.5 millones de años. Existe una teoría, la teoría de Lamarck, la que dice que se introdujo en 1888 y dice que es posible que la comida en el suelo fuera escasa y que estos animales fueron instintivamente levantando su cuello tan alto como podían para llegar a lo que allá había, a la copa de los árboles. Con el tiempo, el tamaño de los cuellos fue más largo para permitir este método de adaptación y supervivencia. No obstante, Charles Darwin tuvo otra teoría acerca de la supervivencia, del más apto. Él creyó que algunas de las jirafas tenían una mutación genética que les permitió desarrollar cuellos más largos. Estos individuos fueron capaces de comer más, por lo que eran más fuertes. Así los patrones genéticos se transmitían a los demás. Aquellos que no podían conseguir lo suficiente para comer no eran suficientemente aptos para vivir y poder aparearse con las hembras, y finalmente murieron sin tener a quien transmitirles sus genes. Existe otra teoría, la cual dice que los cuellos de los machos se hicieron más largos con el fin de diferenciarse de las hembras. La mayoría de los investigadores no defienden esta idea, ya que esta no se ha podido comprobar en la actualidad. Conclusiones. Se sabe que los seres vivos han sufrido cambios evolutivos desde hace millones de años, y que sin embargo ninguno de todas estas teorías ha podido demostrar, sino solo acercarse de una forma significativa a la verdad, pero que sin embargo no se ha podido llegar a la misma. Pienso que los humanos somos aptos al cambio y que hemos evolucionado a lo largo de los años, pero que actualmente pareciera que la teoría está descontinuada debido a que la vida que actualmente llevamos nosotros los humanos genera que estemos en una vida sedentaria y rudimentaria, lo cual hace que no haya procesos marcados de la evolución.